Ahí se está conectando. Ahí está. Ah, Ahora dice que me... Bueno, porque en ah, general los usuarios se elimina y se vuelve... Pero se ve que no se borró. Así que... bueno. Yo no lo veía, pero las personas sí. Puede dejarlo. Galáctica Ediciones nuevamente ingresando. Bueno, Claudio, qué bueno que estés estudiando piano más para incluso canciones que son en otro idioma. Sí, Vos, yo viví hace 30 años atrás y fui 7 años a la Universidad de Columbia en Nueva York y estudié ciencias del lenguaje. Eh, y era la época en que, bueno, yo quería ser profesor de idiomas y fui a estudiar a la Universidad de Columbia y ahí, y cuando volví, eh, digamos, yo vivía en un edificio y una de las cosas de los trabajos que tenía era traducir todos los días una noticia de un diario que se llama el Wall Street Journal. Y entonces que lo traducía lo tenía que mandar por fax al día siguiente. Por supuesto, estoy hablando, no existía internet, ni existía absolutamente nada de eso. Y claro. entonces hacía eso y me ganaba algo de dinero, es decir, ganaba enseñando en la universidad, también haciendo eso, hasta que un día, y esto es quizás algo que no lo dije hace muy poco, por primera vez, hace un par de años, en el edificio en el que yo vivía, en Nueva York, bueno, era un edificio en el que vivía una chica de mi edad más o menos, aún más chica, yo tendría 28 años, y un día me dice que quiere tomar un café conmigo para pedirme algo. Bueno, yo le dije que sí. Y quedamos en tomar un café ahí en una cafetería y lo que me pidió es que ella quería ser azafata de una aerolínea que se llama Continental Airlines. Pero no se lo quería decir a los padres que vivían con ella ahí y quería que yo la acompañara porque tenía miedo de ir a la entrevista de trabajo sola. Bueno, quedamos muy cerca de casa, la acompañé y fuimos a tomar un café antes de la entrevista y como, digamos, para acompañarla. Y ahí fui con ella y al entrar nos paró alguien para preguntarnos a qué íbamos. Ella le respondió que iba a buscar trabajo de asistente de vuelo y a mí me preguntó, y no se podía entrar si uno no buscaba trabajo. Con lo cual tuve que mentir y decir que yo iba a buscar trabajo también para asistente de... El tema, bueno, me hicieron una serie de preguntas y al final quedamos que yo era el que había sido seleccionado para ser asistente de vuelo y ella no. Que recién se lo pude decir al día siguiente. Pero bueno, y lo hice durante un año porque era fantástico porque uno tenía que volar una vez por semana, porque necesitaban gente que hablara francés, español, para hacer los vuelos de Nueva York a Europa. Entonces Claro. necesitaban, y bueno, yo hice y entonces, pero después hablé con ella, le prometí que el primer viaje que hiciera a Argentina lo iba a hacer con ella, así conocía mi casa y conocía el lugar donde vivía. Así que esa fue una historia de mi Bueno, a trabajo. propósito de tu estadía viviendo en Estados Unidos y de este trabajo nuevo que habías conseguido, con el cual viajaste una vez por semana, vos trajiste a la América Latina un montón de señales, Cosmopolitan, Cinamar, USA Sí, Network, bueno, creaste otras. ¿Cómo fue que tuviste esa iniciativa de decir, bueno, quiero traer señales de cable a Argentina y tales, y por qué? vos sabés que la Argentina es el tercer país del mundo en tener televisión por cable. El primero fue Estados Unidos, el segundo Canadá, por ser vecino de Estados Unidos, y el tercero la Argentina. Estamos hablando de la época de gobierno militar. Y yo había terminado justo ahí la secundaria y, digamos, había una obligación en mi casa que al año siguiente de terminar la secundaria tenía que empezar a trabajar. Y entonces fui a trabajar a un lugar y este,
y en el trabajo ese me vieron que estaba trabajando, tenía que hacer una empresa textil y tenía que hacer dos trabajos, iba a la universidad a la noche, pero hacía trabajo durante todo el día. Y era en Palermo Viejo, en un lugar que era nada que ver con Palermo como es hoy. No había cafés, no había absolutamente nada. Era una fábrica que tenía una cafetería dentro. Bueno, en la cafetería yo me sentaba en un lugar todos los días a la misma hora, y con quien me sentaba era con la secretaria enfrente mío de Eduardo Urnequian, que era el dueño de la empresa en aquel momento. Era una empresa textil, tuvo, en 1980, cuando empecé yo, y que le iba muy bien. Y bueno, y en esa, cuando fui a la reunión, me dijo si yo podía, la secretaria me dijo si podía ir a hacer un trabajo el fin de semana, ir a trabajar el fin de semana porque necesitaban algo. Era como algo medio oculto, no se sabía qué era. Pero yo como recién empezaba necesitaba trabajar y eran horas extras y lo fui a hacer. Bueno, ¿qué era el trabajo? Era sacar fotocopias de todos unos papeles que tenía Ornequian y para mostrar que tenía la capacidad de lanzar una televisión, televisión por cable durante la dictadura. Bueno, hice todos esos papeles que fueron, pero como si yo dijera, una mesa grande de 2 metros de altura de fotocopias, así que tuve que trabajar casi 3 días. Y le dieron, a Ornequian le dieron el permiso para transmitir televisión por cable, y no se lo dieron desde Buenos Aires. Capital Federal estaba excluido. Le dieron un lugar en zona norte, cerca de Olivos, en la Lucila, mejor dicho. Y ahí tenían una oficina que lo que tenía que hacer yo era todos los días llevar 3 cassettes Umatic, que es un formato, o unos films de 16 milímetros, porque obviamente no existían ni los CD todavía, no existía nada, con las 3 películas por día. Había una película que iba a las 6 de la tarde, otra a las 8 de la noche y otra a las 10 de la noche, y a las 10 de la noche iba la película prohibida, que hoy sería pasada en los canales de chicos a las 3 de la tarde, la película prohibida. Así que, pero bueno, así empezó. Y lo que tenía que, pero no había otra gente trabajando. Después yo llevaba los cassettes y sí había un muchacho que hacía la emisión de los films o los cassettes. Se ocupaba de eso. Así que, pero vuelvo a insistir, fue la primera empresa del mundo en hacer, fuera de Estados Unidos y de Canadá, en lanzar la televisión por cable. Mucho antes que cualquier país de Europa, pero muchísimo antes. Es más, después yo estuve a cargo de la compañía esa por la experiencia y iba a comprar derechos de transmisión para programas franceses y no entendían lo que era televisión por cable, porque era desconocido para ellos. Y bueno, uno de los canales que creé, perdón, decime si hablo mucho, uno de los canales que creé fue No, porque Europa lo Euro. vas diciendo todo enlazado, así que está perfecto. Uno de los canales que creé fue Europa Europa. Yo de Claro. chico siempre iba mucho a ver cine, porque vivía en el centro, entonces no había, en mi casa no había jardín, ni había, no era una casa. Bueno, entonces los domingos que mis viejos dormían la siesta, yo me iba a un cine continuado que estaba por ahí cerca, cerca del Obelisco, y me veía 3 películas. Entonces, desde muy chico yo he ido a ver cine, y ahí empecé, y entonces me gustaba mucho, y después me gustó mucho el cine francés, y bueno, y empecé, cuando tuve la oportunidad, primero creé 2 canales de cine. Uno fue porque digamos, es imposible de competir en cine americano, porque las empresas como Columbia son imposibles que vos quieras competir con una empresa de esas, mientras que con las segundas marcas, y sobre todo si haces una selección de lo mejor que tiene, no sé, el cine polaco, lo mejor que uno puede comprar, digamos, cine polaco, finlandés, y eso es lo que hice, y ahí esa idea es la que llevé para Europa Europa.
que hasta ahora, digamos, no trabajo en esto hace 17 años, pero ahí fue cuando empezaron. Bueno, nosotros, una de las personas, Alberto Ferrari, nos había preguntado si sabías qué Sí. había pasado con Solo Tango, que en su momento también... Bueno, el canal, bueno, no sé qué pasó, pero uno de los grandes problemas que ha tenido la industria del tango en general es que se quedó sin fondos. Lo que a mí yo hice era, había un canal, una empresa que transmitía un canal de televisión de tango, y lo que me pidió a mí esa empresa era poder utilizar a la empresa que yo dirigía para como vehículo para subirlo al satélite. En ese momento uno no podía subir al satélite algo en forma directa como una empresa. Entonces uno necesitaba a alguien, una empresa que comprara un ancho de banda suficiente que permitiera varios canales transmitir, 12 canales, digamos, era lo mínimo. Y entonces yo compré dos de esos espacios, entonces me venían a comprar a mí ese espacio, y uno de los canales que me compró ese espacio era Solo Tango. Claro. Pero sí, es cierto, el tema de la industria del tango en general ya es bastante complicada. Es complicado, Acá pero Galáctica aparte, yo siempre dije que tendría que haber algo que nunca lo logré que me respondiera, que tendría que haber como un registro, así como hay un registro con los vinos que tiene Francia, que vos no podés llamar tal nombre si es un vino francés, sino que le tenés que poner que es ese nombre y que es de origen francés. Me parece que el tango tendría que tener algo de ese estilo, porque es algo muy local. Pero bueno, cualquiera puede, si a vos se te ocurriera mañana hacer una empresa que se llame Tango, lo puedes hacer, no hay ninguna limitación legal que te lo prohíba. Así que, pero creo que debería estar el Estado ahí atrás, haber estado presente poniendo ciertas condiciones para algo que no es fácil y que es importante, es un arte, es un espectáculo que tenemos propio los argentinos. sí, totalmente, es algo muy autóctono, sin embargo, en países, Colombia, como Medellín, tiene muchísimo lugar, y Exactamente, Europa también, y no abona nada a Argentina, por ni su supuesto, estilo, ni nada. coincido. Sí. De acá Galáctica Ediciones pregunta, ¿considerás que hoy Netflix ofrece programas de calidad tanto en relación a las películas como en el espacio cultural? Yo empecé a ver Netflix hace un par de años y sigo viendo pocas cosas, pero las pocas que tengo la posibilidad de elegir, que eso antes en la televisión por cable no había, porque uno tenía que elegir tal canal o tal otro, pero hoy hay la posibilidad de elegir películas, y cuando elige películas la puede ver en el horario en que uno quiere y en el televisor o en un celular. Yo miro algunas cosas que me interesan. Encuentro en Netflix, me ayuda. No veo televisión, por ejemplo. Nunca dejé de ver televisión hace años, porque me parece que es un formato que ya no funciona más. Escucho mucho radio escucho todo el tiempo, pero porque puedo elegir aparte la radio de dónde es. Tengo horarios donde me escucho la radio de la BBC de Londres en directo, y porque sé que hay un programa que me interesa mucho y que lo pasan ese horario y lo puedo escuchar desde el celular donde esté. Así que me Sí, eso acompaña yo sí. ese. ¿Y podcast? ¿Sos de escuchar Todavía no, también? estoy aprendiendo y voy a empezar. Son una de las asignaturas que tengo pendientes los podcasts. Me gusta mucho, pero todavía no me puse a hacerlo. Lo quiero intentar hacer. Está bueno, sí, es como una versión, entre comillas, moderna o Netflixera de la radio. Por Ah, eso me vino un poco a colación, según lo bueno, que se podría hacer eh, también. lo que pasa que tengo que acostumbrarme a ubicarme donde estoy y ponerme a hacerlo, pero digamos, pero estoy haciendo muchas cosas, pero por ejemplo, hice un viaje muy, muy lindo a un país
a un lugar a un país, a un lugar que no conocía, que es las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas fui hace en, 3 meses, no, 2 meses y medio, antes que empezara la pandemia. Es más, la última noche, porque no hay vuelos directos, los vuelos van vía Chile, uno tiene que ir a Santiago de Chile y desde ahí va a Punta Arenas y a Islas Malvinas. Ay, Y mira. el viaje es una semana, porque, digamos, hay un solo hotel y el hotel, como recibe un vuelo por semana en la ciudad, es decir, hay que quedarse una semana. Si Ah, no, hay otros viajes, pero son como en barco, en cruceros que van y pasan un rato. Pero yo quería estar y la verdad que fue muy bueno. Y saqué un montón de fotos y tengo muchas ganas ya estuve como editando las fotos y los videos y tengo ganas, muchas ganas de hacer algo con eso. Me está ayudando un muchacho que está en eso y quisiera ver si hago un libro también con la historia de Malvinas. Pero, digamos, esta cuarentena todavía, fíjate, no puedo no conocer el Museo de Malvinas que hay en Buenos Aires, no lo conozco. Pero si no lo conozco, no puedo escribir un libro, porque primero tengo que ir a conocerlo. Es decir, claro. más allá de que conozca todo lo que he visto en las Islas Malvinas, por ser las Islas Malvinas y tener algo tan vinculado a nuestra historia, tengo que ir a ver lo que hay en el museo, pero no lo puedo hacer, así que es un tema Es, pendiente. por ejemplo, vos hablabas ahora de hacer un libro de las Islas Malvinas. Vos hace poco publicaste un libro. ¿Cómo surge esta necesidad de escribir un libro? Me ¿Con gusta, qué? ¿Por qué? siempre me gustó mucho escribir. Escribía cosas, pero, es decir, soy uno de los que sigue mandando postales en los viajes. Que la gente, pero porque me gusta escribir postales, estar en un lugar, tomar un café y escribir algo. Y bueno, y dije, bueno, esta etapa voy a hacer algo que realmente me gusta, porque aparte es un placer escribir, porque uno se sienta frente a una hoja en blanco y empieza de cero y absolutamente pone lo que siente, lo que quiere, no tiene, y en el caso mío, que no tengo que trabajar de esto, porque no soy periodista que tiene que escribir notas sobre tal cosa, que puedo elegirlo, me hace muy bien. Y bueno, escribí este libro que Corea del Norte, acá lo pongo, este está en las librerías ahora, y es el primer libro, digamos, que escrito sobre Corea del Norte por dos argentinos, y es del año pasado. Es más, porque el viaje lo hice con mi amigo el año pasado, fuimos... ¿Podés decir el eh, título del libro que se ve medio borroso? sí, Corea del Norte, régimen infernal o paraíso comunista. Eh, y es un libro que lo que tiene hoy la posibilidad, que tiene mucha fotografía, pero aparte tiene muchos videos, que vos sabés que en Corea del Norte tenés que tener la autorización para sacar una foto. No podés sacar fotos a cualquier cosa. No existen las redes sociales. Uno no puede salir solo, poner un pie en la calle en Corea del Norte. Tiene que estar acompañado por un guía que te tiene que dar la autorización para pisar la calle. Con lo cual es hiper estricto. Es el lugar comunista, pero cerrado, cerrado completamente. Y quería conocerlo y por eso creo que es algo bueno, porque me hizo entender que la gente, los coreanos, no viven, son como se mueven como hormigas, uno sigue al otro y no como abeja. Hay una diferencia muy grande entre la imagen que tenemos nosotros
cuando uno sale aquí, va para la izquierda o para la derecha y puede elegir caminar para los dos lados, no hay ninguna limitación. Allá no, allá tienen todos esa limitación, lo tienen como grabado que tienen que salir para ir para allá y pasar y tardar tanto tiempo en llegar. Y otra cosa que me impresionó es que vos sabés que se casan, pero la primera relación sexual la tienen que tener a los 26, 27 años. Y lo tiene que tener el chico en la casa de los padres de la novia. Eh, con lo cual, hasta los 26 años, nunca han tenido ningún tipo de relación sexual los chicos ni las chicas. Que esto es rarísimo, uno se imaginaría, porque aparte, digamos, están muy adelantados, no existe internet, no hay internet, pero están muy adelantados en los estudios, son muy buenos en todos los... tienen Sí, horas y todo lo horas de... científico. Sí, muy, y son muy estrictos, pero bueno. Y entonces, son esas cosas que uno descubre, porque al mismo tiempo yo había ido hace muchos años a Corea del Sur, que es un país que ha crecido muy grande, pero las diferencias económicas en Corea del Sur son altísimas. Están los muy ricos y la gente que vive en la calle. Mientras que en Corea del Norte no existe eso. Todo el mundo trabaja, no hay gente que no trabaje, no hay gente que no estudie, no hay gente que... Entonces, por eso digo Y la que internet de todas maneras igual en ambas Coreas. en Corea del Sur hay internet y hay una velocidad altísima, que la nuestra es pésima, pero en Corea del Norte no existe internet. Es decir, uno no puede acceder a internet, es decir, está bloqueado todo, no se puede. Pero, a ver, yo escucho lo que vos me contás y me deja pensando, ¿no? Que dos mundos por hoy en la actualidad, porque hace unos años era imaginable, como pasaba también con Alemania, pero en la actualidad que sigas siendo una situación así es una locura y es al otro lado del mapa, no es tan lejos, es en este mismo mundo. Sí, el tema es que ellos, imagínate que la población tendrá promedio 25, 20, 30 años y nacieron así, con lo cual no se les ocurre otra posibilidad, no es que se les ocurra, uno de los, porque salimos con unos guías, uno no puede, como te vuelvo a decir, pisar la calle si no está acompañado por algo, por alguien local. Entonces vino uno que era un coreano joven que nos enseñó que hablaba castellano y hablaba bastante bien, no habiendo tenido contacto con el castellano nunca, sino aprendiendo por internet, con lo cual sonaba muy raro, sonaba difícil de entender, y el otro no hablaba, bueno, había uno que conducía una pequeña van que no hablaba, era coreano y no hablaba castellano. El otro, que era como el guía, hablaba solo en inglés. Y había un tercero que hablaba castellano también. Bueno, y ese es el que me contó que él todavía no, porque un día estábamos almorzando y yo vi que él miró mucho a la chica que trajo la comida, que por supuesto éramos la única mesa. Esos lugares no van gente local. No tenés acceso a la vida, no es que vos puedes elegir el restaurante es el que ellos te dicen que tenés que ir a tal hora y es así. Bueno, fuimos al restaurante y yo vi que el muchacho miró a la chica porque aparte no le podés pedir a ella lo que querés, le tenés que decir a tu guía qué es lo que querés y el guía se lo dice a ella. Es decir, no hay interacción directa con ninguna persona local. Bueno, y después que se fue, yo vi que el chico que no sabe, que el guía, la había mirado como que y le pregunté, ¿te gustó? Y me dijo, se quedó como medio trabado y me dijo, sí. Y ahí fue que le pregunté, ¿y tenés novia? No, pero de aquí a 2 años voy a tener novia. Eh,
me la tiene que presentar. Y ahí es cuando ahí yo le pregunté, porque no sabía que alguien, los padres, él le tiene que pedir a los padres de la chica que quiere conocerla y casarse. Claro, sí, sí, entiendo. Es como épocas antañas, pero sí, Tal cual, pero eso está pasando ahora. sí, entiendo. Así Qué que, fuerte. sí, Bueno, igual yo también, hablando de viajes, leí que has llegado a ir a Lisboa para buscar a una persona que habías conocido inicialmente volviendo del colegio en el subte. sí, ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te llevó a querer encontrarlo? Richard, ¿puede ser? Richard, sí. Mira, una vez yo estaba volviendo del colegio a la tarde y yo tomaba el subte porque vivía en la avenida Corrientes y Talcahuano, y salgo y normalmente me quedaba a séptima hora, porque siempre o hablaba o había algo y me tenía que quedar una hora más, que era hablar en latín, era leer en latín en voz alta, una hora. Bueno, entonces salgo a esa hora y veo, hay un muchacho que era un poco más grande que yo, que me pregunta si, porque quería tomarse un subte y no sabía dónde era, y si lo podía ayudar en eso. Bueno, y le dije que bajara, que yo iba a tomar el subte, y primero le enseñé que había un cospel, que tenía que comprar el cospel, se compró el cospel, y subimos, y yo le pregunté, ¿y a dónde vas? Y él iba a cerca del obelisco, una estación antes donde iba yo. Y yo le digo, bueno, yo te digo dónde tenés que bajar, porque se estaba quedando en un hotel, pero nunca supe ni en qué hotel, ni nunca me había dado. Bueno, entonces lo acompañé, se bajó ahí y me dejó un teléfono por si alguna vez yo iba. Y después, años después, él se fue a vivir a Brasil y me escribió, yo le había dado mi dirección y demás, y me escribió y quedamos en vernos. Y él es el traductor oficial de Fernando Pessoa al portugués y tiene la ciudadanía portuguesa ahora, es norteamericano, pero adquirió la ciudadanía portuguesa, tendrá unos 65 años, una cosa así. Y el viaje, yo hice un viaje a Portugal y una de las cosas que quería hacer, por eso digo que cada uno viaja con deseos propios y lo que quería hacer era encontrarme con él para charlar con él de toda esa etapa de la historia, yo tuve un accidente muy grave y estaba como borrado toda esa historia. Entonces, la única persona que me podía pasar esos datos era él. Bueno, quedamos, yo lo llamé y él me atendió. No, yo no tenía el teléfono. Entonces fui en Lisboa al museo, hay un museo de Fernando Pessoa, y entré al museo, vi la exposición y a una chica que estaba asistiendo, le pregunté que yo quería conocer a Richard Zenit, porque que quería conocerlo si ellos tenían el contacto. Y me dijo, sí, que yo les dejara mi contacto, que ellos lo iban a llamar y si él aceptaba, me llamaba. Bueno, yo había vuelto al hotel donde estaba y a la hora me llama. Increíble, me dice, Claudio, no puedo creer que estés acá. Yo mañana estoy viajando. Así que le digo, tomemos un café ahora, por lo menos, y charlamos. Bueno, y así fue, tomé un café con él y recreé Puedo toda una contar. parte. Sí, nos pudimos contar lo que uno se cuenta y quedamos en contacto. Pero es el traductor al inglés de mi escritor preferido portugués, Fernando. Bueno, es una locura, ¿no? Pero es buenísimo. Y también Sí, el hecho de poder comunicarse, porque bueno, vos hablas muchas lenguas, entonces también podías hablar fluidamente con él. El accidente que vos mencionaste, ¿crees que tuvo alguna influencia en cuanto a tu posibilidad de manejarte con el idioma? no manejarlo con el idioma, porque me enteré que hay diferentes regiones en el cerebro que manejan distintas cosas. Una es lo que uno habla, lo que uno escribe,
las lenguas extranjeras, no están todas en las mismas zonas. Yo tenía una gran dificultad, y la sigo teniendo, para escribir en letra cursiva. No puedo escribir en letra cursiva, porque es tan difícil que únicamente puedo usar la imprenta. Obviamente puedo escribir a máquina, que es lo que hago en un teclado, puedo escribir. Pero una de las cosas que eh, aprendí es que uno puede comunicarse también por señas, no hace falta, es más, yo muchas veces a gente que no habla un idioma o que va a viajar a un lugar, le digo que utilice señas, porque eso ayuda mucho. Si yo quiero tomar un café, pero no sé cómo se dice tomar un café en Swahili, sí sé hacer este movimiento y eso indica que quiero tomar un café o té, pero es decir, le da una idea a mí, con quien estoy yo hablando, de qué es lo que yo necesito. Y creo que eso lo he hecho toda mi vida y me ha ayudado. Pero me quedaron, yo estudié mandarín. Vos sabés que en la escuela secundaria yo estudié, había como en aquella época clases en otros idiomas. Uno era griego antiguo, que era optativo, es decir, yo era un loco que hacía esas cosas. Griego antiguo había también japonés. Y yo los tomé las dos lenguas como optativas, pero porque me gustaba. Y estudié japonés y estudié griego antiguo, pero era uno de los mejores alumnos en latín en el colegio. Es más, yo en lengua latina, compañeros míos se copiaban, es decir, a veces el examen me hacía la profesora que yo saliera porque sabía que yo lo iba a saber y no quería que se copiaran los otros. Claro, Pero, entiendo. pero después en física era cero, no, la materia de física, es más, una vez fue la única materia que tuve que dar un examen. Me llevé física a diciembre. ¿Por qué? Porque yo me había anotado en un papelito una fórmula y Ah, la profesora me vio que me habían escrito esa fórmula en el papel. Bueno. no, 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 no. Bueno, pero ahora que decís que te gustaba el latín y que eras muy bueno en latín, el nombre de tu libro, Memorabilia, Sí, ¿remite un poco a esto? ¿Remite a otro asunto? son, ¿Qué era lo que es, querías expresar en memorabilia son las cosas importantes que valen la pena recordar. Y yo creo que estoy en un momento en el que no tengo tiempo de recordar cosas que no sean importantes ya, porque no tengo tiempo, natural. Entonces creo que por eso elegí ese nombre, que son cosas importantes para recordar. Bueno, pero hiciste un trabajo tremendo de recopilación de recuerdos, porque si hasta llegaste a viajar a Lisboa y conseguir un recuerdo. No, pero sí, pero ¿sabéis lo que es más difícil? Aprender a caminar a los 50 años. No sabes lo difícil que es que alguien te diga que tenés que apoyar el talón primero, después la planta y después la punta. Eso se lo debo a una kinesióloga que me ayudó cuando estaba, que me enseñó a aprender a caminar, porque aparte una de las situaciones que me quedaron del accidente es que la sensibilidad de la planta del pie está muy disminuida. Entonces, tengo, es más, trato de caminar siempre descalzo porque me dicen que tengo que tener siempre la sensación esa, porque si no, Emoción. ir a caminar en la playa o cualquier lado donde uno pueda caminar descalzo. Lo que pasa es que en la calle uno no puede caminar descalzo, porque, eh, pero, Ah, eh, sí. pero A lo sumo en los botas. exactamente. Bueno, una de las cosas que me es muy difícil de caminar es en hojotas, porque hay que hacer un movimiento que es como que me caigo, porque hay que hacer como un equilibrio con una hojota que yo necesito que me agarre el talón lo que use. Y claro, bueno, a una persona de tu promoción también nos consultó
si vos después de tu experiencia, ¿qué consejo le darías a una persona que vive por algo parecido a lo que vos pasaste? Que tiene fundamentalmente tener paciencia y hacer pasos cortos, pero todos los días hacer algo que va, porque va evolucionando muy lentamente. Uno a veces quiere que las cosas pasen más rápido de lo que puede procesar el cerebro de cada uno y no hay forma. Una de las cosas que también hice, ¿sabes lo que es? No recordar ninguna tabla de multiplicar. Es decir, vos me preguntabas, ¿cuánto es 2 por 2? Ya, no sé. Claro. Entonces, una profesora, amiga en Estados Unidos me dijo, mira, hay un sistema que se llama Kumon, que es coreano, Ah, no, Kumon, japonés, me dice, tenés que de conocerlo porque vale matemáticas. la pena. Y fue creado hace como 100 años por un japonés que tenía una hija con discapacidad para aprender matemáticas y qué sé yo. Y es un sistema que te permite, pasos muy cortos, vas sumando, como dijera, 2 más 2 4 serán 10 minutos por día y hasta que podés hacerlo, pero va un paso, no, el tiempo no es el tiempo que te pone la escuela, sino el que te pone tu propio, uno mismo, el cerebro de uno. Y entonces, y hoy, de haber pasado hace 10 años atrás, no saber cuánto era 2 más 2 2 por 2 no tener conciencia de eso, hoy puedo multiplicar 28 por 96 mentalmente. Pero es muy importante esto, hacerlo diariamente si se puede y un poquito. No pretender que haya saltos grandes porque no funciona con saltos grandes. No, O sea, la perseverancia y el ser siempre constante. absolutamente, eso es lo que ayuda, eso es lo que permite hacer algo que uno quiere aprender cuando tiene dificultades. Acá Galáctica Ediciones había consultado si habías visitado el Museo de los Soldados Argentinos en Malvinas. ¿Cuándo No, fuiste? sí. El, Lo visité, es más, estuve en donde están cuidando, porque hicieron un cementerio, y la verdad que es fantástico. Es decir, ese fue el día, creo, la sensación que tuve ahí fue una sensación diferente de encontrar, porque uno cuando habla de las Malvinas son como cosas muy lejanas, pero ahí estaban las cruces en blanco, donde están enterrados todos los argentinos que lucharon y y en un muy buen lugar, con una vista fantástica y que uno siente que está eh, te acerca mucho más a imaginarte el dolor que pasaron las familias de todos esos chicos que hoy están ahí enterrados. Y que, el, digamos, del mismo modo, en el lado inglés hay un cementerio de los británicos, pero el cementerio de los británicos lo hizo el Estado, lo hizo Inglaterra. En la Argentina no lo hizo el Estado argentino, tuvo que donarlo. eh, Conozco la historia porque aparte me enteré ahí, Ornequian, el dueño de aeropuertos argentinos, que donó para que se hiciera ese cementerio y se le diera un lugar muy importante y se le pagó a la familia para que pueda visitar a las familiares que habían muerto en la guerra de las Malvinas. Digamos que eso muestra que en la Argentina el dinero se gasta en otras cosas, no todos sentimos dolor con la muerte de los argentinos, pero el Estado argentino no ha hecho nada para eso. Parece que fuera algo secundario. Primero está, no sé, otra cosa. Pero creo que todos esos muertos murieron por nuestro país, por defender a nuestro país más allá de todo. Y
necesitaron una empresa privada que ponga dinero para ser enterrados como corresponde, y no solo ser enterrados, ser reconocidos, porque tuvieron que hacerles durante años análisis para verificar la identidad. Claro. Sí. Es muy duro, pero bueno, es real. También, Sí, de todas maneras, es importante el hecho de que haya sido una empresaria de vuelos, porque así de esa forma pudieron también no solo abonar el viaje a los familiares, sino trasladarlos, digamos. exactamente. Por eso lo hizo, por eso lo hizo. Sí, sí. Tengo una consulta relacionada también al hecho anterior que habíamos mencionado del tema de, no sé del accidente, pero como en un segundo término, ya Sí, que vos decías que tanto vos como tu abuela nacieron dos veces, por motivos distintos. así. ¿En qué situaciones te encontrás con ella, digamos, que la recordás, que te remiten? Bueno, mi abuela había nacido en Italia y fue a... que la única familia, ella tuvo un solo hijo que era mi papá. Hoy tendría como 100 años mi padre, si tuviera. Eh, digamos, y ella fue desde Italia a vivir a Cuba y vivió un tiempo en Cuba, por supuesto con un nombre falso, y se dedicaba a baile y hacía, para sobrevivir, hacía, no se sabe qué, pero su hijo, mi padre, entonces, ocultó toda su vida y era como que esa vida, de eso no se hablaba y jamás se habló en mi casa qué había sido y cómo había llegado a la Argentina mi abuela, porque era como un pecado hablar de eso en mi casa. Pero, digamos, habiendo sido bailarina en un teatro, o hay algo que mi papá quería ocultar de su mamá y jamás nos enteramos. ¿Sí? Pero en algún momento te remite algo a ella cuando decís esto de que ambos nacieron dos veces, en algún momento te viene un recuerdo o una intriga o algo. Justamente porque ella tuvo que cambiar su identidad cuando al venirse de Cuba a la Argentina y dejó de ser quien era y se creó un otro nombre y se vino acá a vivir, pero no sabemos nada de su historia familiar. Entonces, es ficticia. Dice, lo que nosotros conocemos es solo una cara, no conocemos, no hay uh, ninguna rama que uno pueda conocer. Solo eso, está ella sola y fue un mandato familiar que no se supiera nada, porque algo a mi padre no le gustaba que su madre podía haber hecho. Esta es la sensación que tengo, ¿no? Por algo... Por algo eh, nunca se habló del tema, sí. no. Pero ella era muy... le gustaba viajar sola, nunca, el marido que tuvo acá en Buenos Aires, jamás se habló de su marido, ella se había casado aquí en Buenos Aires, pero nunca se habló de ese tema, y tenía como varios amigos, y tenía un amigo especial en Chile, en Santiago de Chile, y viajaba bastante, era una viajera también mi abuela. Y es más, uno de los relatos es que un día ella me lleva me lleva a Santa Fe, porque vivía una amiga y quería que yo conociera a la amiga, entonces nos fuimos en tren. Y yo en el cuento lo narro porque ella era como si viajáramos en el expreso de Oriente y no en el ferrocarril Roca, porque estaba todo preparado y había que hacer las cosas de una forma tal que ella se vestía para viajar Para el viaje. de fiesta para viajar, y me hacía que yo también estuviera bien vestido para viajar con ella en el tren. Bueno, pero ella había, en el momento en que vos viajaste, tenido muchos más viajes que los que vos habías tenido, entonces era un momento Por también supuesto. importante. Sí, 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 sí. Muy, sí.
me queda poquito tiempo porque Instagram en un ratito se corta. Pero Bueno, aprovecho y te pregunto, sí. después de este tema de volver a nacer, ¿cómo fue tu reinserción? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sentís? ¿Cómo sentís que te volviste a reinsertar como, no sé, como persona, a nivel profesional? ¿Elegiste Me, digamos, nuevos caminos? sí, me dicen que cambié y yo no lo sé. Es más, me lo dice mi familia, que cambié la actitud, que yo no era así, que era reservado, me costaba hablar. Pero no lo sé. Es más, yo tengo una relación de pareja desde hace 20 y pico de años y mi pareja me dice que fue como conocer a alguien nuevo. Y para mí también, que no es fácil para ninguno de los dos esa situación, porque uno espera que el otro siga teniendo ciertas características que tenía, y yo parece que cambié las características, pero yo no lo sé yo, porque no me puedo dar cuenta si no las tengo. Es decir, Claro, no podés darte cuenta que era lo que perdiste porque no sabes qué era. no lo sé. Sí. Bueno, eh, una vez otra persona, una personalidad bastante más conocida de otros ámbitos, que ahora es DJ, que es Virginia Acuña, decía algo parecido, que ella tuvo una experiencia cercana a la muerte Sí, haciendo surf, un sí. accidente, y que a partir de ahí cambió toda su percepción de la vida, su personalidad, de cómo se tomaba todo. Es como que Es que una pasa eso, percepción nueva. pasa eso. Eh, no, no sé, es difícil de explicar porque para mí no cambié, pero para los otros sí. Entonces, obviamente algo debe haber, porque si no, no me lo dirían tanto. Y en mi familia, amigos, pero eh, el que no me doy cuenta soy yo. Entiendo, sí, sí, sí. Pero ellos igual de alguna forma te quieren, lo ven positivo, Sí, toman también tu ejemplo de vida, digamos, de fuerza, de todo. sí, es más, pero hubo algunos que no están más. Hubo una amiga que escribió una canción, me escribió una canción en su momento a mí y me escribió que Claudio no estaba más y nos íbamos a encontrar en otro lugar. Wow. Eh, porque yo Claudio no estaba más. Bueno, Así, percepciones y percepciones de por la vida, supuesto. de cambios y Sí, todo. eh, Fuerte. eh. Bueno, Claudio, muchas gracias por compartir esta No, tarde con gracias. nosotros, por compartir tus memorias. Bueno, Eh, me si alegra querés mucho, muy, contar muy algo bien. que quisieras decirlo a la gente para cerrar, para un par de mensajes, que quisieran conocerte o que quisieran saber de vos, ¿qué te parece que te gustaría decirles a modo de cierre? Si me quieren conocer, lo ideal es estoy empezando a utilizar redes sociales que tuve que aprender lo que es Internet. Tuve que aprenderlo, que es el correo electrónico, pero una de las mejores formas que estoy encontrando es con este nombre que decidí que es claudio.memorabilia, y ahí me pueden encontrar. Eh, Claudio Punto Memorabilia, entonces. sí, así que esa es la mejor forma por supuesto estoy abierto y me encanta conectarme con gente, siempre ha sido un placer para mí y lo sigue siendo ahora. Bueno, buenísimo. Mira, Marisol Falvo te dice hermoso escucharte. Acá Walter te pone gracias, Claudio. La usuario no son raras dice gracias. Mariana Slago de Promoción 84. Papelito Cine dice gracias, Claudio. Te voy a contactar porque me encantó tu charla. Buenísimo. Muy, muy Bueno, me lindo. alegro mucho. Bueno, bueno, Muchísimas bueno, bueno, gracias, bueno. Claudio. Gracias a vos, realmente, de corazón. Aparte, es la primera vez, me enseñaste cómo hacerlo. Buenísimo, sí. Sí, siempre se hace. Oh, profesora. Buenísimo.
Bueno, Bueno, gracias. gracias. Gracias a todos. Chao, nos vemos.